Hola Oscar, buen día, bienvenido. Buen día Alejandro, un placer compartir contigo esta mañana y con toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y gracias a vos por aceptarla. Bueno, fue noticia días atrás la decisión de un juez a propósito de condenar con prisión a 22 años a un ex militar responsable del asesinato de Aldo Perrini. A vos te tiene este caso como abogado de la familia, ¿no es cierto? Es así, Alejandro, desde... De la familia de la víctima. La familia de Perrini. Es un caso que iniciamos en el año 2010 con una historia muy particular porque se presenta uno de los hijos de Aldo Perrini, Piero Perrini, planteando lo que era conocido en la sociedad de Carmelo, que a Perrini, ahora vamos a ver quién era Perrini, a su padre lo habían matado, él estaba por tener la edad de su padre cuando lo mataron, tenía muy pocos recuerdos de él, y quería hacer justicia, quería, venciendo el miedo, en ese momento, estábamos en el 2010, pero era un tema que había quedado a nivel familiar, y a nivel de la propia sociedad de Carmelo, ¿no? Bueno, a Perrini lo mataron, pero no se movilizó el tema. Pero como todo el mundo sabía, ¿quién era Perrini? Era el heladero, o sea, Perrini era un joven de 34 años, casado con 3 hijos, que tenía una heladería artesanal, todavía existe la heladería, en la plaza de Carmelo, que llevaba una vida normal, sin ningún tipo de militancia política, esto lo quiero aclarar, es un ciudadano común del interior, comerciante que tenía su heladería en la plaza. En febrero... Bueno, aunque tuviera militancia política, aunque tuviera, ¿no? militancia política, era simpatizante del Frente Amplio, pero simpatizante como votante que dice... Pero entiendo. No tenía ningún tipo de militancia, aunque tuviera militancia. Pero vamos a ver, en febrero de 1974 comienza una ola de detenciones ilegítimas en Carmelo de jóvenes, entre ellos allanan la heladería una mañana, 26 de febrero, estamos por cumplir lamentable aniversario de ese hecho. Lo detienen a Perrini junto con otros vecinos, estamos hablando de, creo que entre más de 15 personas, los llevan a la comisaría, los encapuchan, los esposan, los meten adentro de un camión, los empiezan a patear dentro del camión y se los llevan al cuartel de Colonia. El cuartel de Colonia comienza lo que es la etapa de hablante. Todas las palabras que estoy utilizando y lo que estoy relatando está en la sentencia y en la causa. Esa etapa hablando, ¿en qué consistía? Consistía en plantón, consistía en estar vendados, estar con las manos atadas, en no darle de comer, no darle de beber, ¿no? Lo que se llama tratar de desgastar. Luego comienza la etapa de la tortura, del interrogatorio bajo tortura, de todos los que estaban en ese momento detenidos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se pudo reconstruir? Lo que se pudo reconstruir con el testimonio de muchísimas de las personas que estuvieron presentes, acá no estamos hablando, pudo haber pasado, no, estuvieron presentes, vivieron ese momento, es que los tipos de tortura que se hacían y que Perrini, cuando se advierte en ese momento, estando todos vendados, que están abusando, están violando a una de las jóvenes que habían también detenido, comienza a insultar y comienza a intentar, estando atado y estando con los ojos vendados, a defenderla y a increpar. Ajá. O sea que violan a una de las muchachas también detenidas y los violadores, va de suyo, pero aclarémoslo, son los captores, digamos. Los captores los que participaban en ese operativo de represión. Después, si tenemos un minuto, quiero referirme a eso, pues no es menor. En ese operativo de represión no fue una persona, participaron muchísimas personas. Allí comienza un ensañamiento directo contra Perrini. Claro, porque osó... Porque osó en esa situación de indefensión, como dice la sentencia y como dice los testigos, ¿cuál era el arma que tenía Perrini? La voz, el gritarles, el insultarles. Y comienza el ensañamiento contra él, que termina con la muerte, con el asesinato de Perrini. Ahora les voy a relatar y les voy a leer incluso algunas declaraciones para ir reconstruyendo cómo se produce la muerte. Según lo oficial y lo que se pudo obtener, lo trasladan grave, luego de la tortura, la sesión de tortura,
en ambulancia hacia Montevideo. Y dice el parte que en el kilómetro 110, a la salida de Colonia, habría fallecido. En lugar de volver a Colonia, siguen hasta el hospital militar. El hospital militar no aceptan el cuerpo. Regresan a Colonia. O sea, eso es la versión oficial militar. Lo conducen al hospital, o por lo menos esa era la intención, porque advierten que se desvanece, que está prácticamente muerto. Yo tengo quizás haya muerto antes y eso se ha sido para blanquear, pero lo cierto que la versión oficial es que, porque es poco creíble, que si tú están llevando a una persona que fallece en el kilómetro 110 desde Colonia, no vas a venir a Montevideo, sino que regresarían a Colonia. Lo cierto es que luego de este episodio, aparece en la causa judicial, o sea, y se hace la denuncia, y hacemos la denuncia del año 2010 con todos los elementos que pudimos reconstruir. Pero gracias a la persistencia y además a una dosis de suerte también, pudimos ubicar un expediente, yo diría arqueología jurídica o histórica, digamos, en materia de expedientes, que da cuenta detalladamente de la intervención de la justicia militar a raíz de la muerte de Perrino, un expediente interno. ¿Cómo se ubicó ese expediente? ¿Cómo se ubicó? Estaba descansando en los anaqueles, en los estantes del archivo judicial civil. ¿Por qué? Cuando el año 85 se restablece la democracia, ustedes recordarán que todos los expedientes penales militares de la justicia militar pasaban a la sede civil. En este caso, por supuesto, fue una investigación que hizo la jurisdicción militar que no terminó en nada. Pero allí, en ese expediente, lo pasa la justicia civil, queda eso es lo que nosotros suponemos, en un anaquel de los archivos judiciales. Cuando ese expediente se detecta, se incorpora a la causa. Para gran sorpresa, advertimos que allí está los signos que tenía el cadáver, la autopsia del cadáver, pero al mismo tiempo un indagatorio de la justicia militar en la cual se determinaron quiénes fueron las personas que participaron en el interrogatorio a raíz del cual murió Perrini. Claro, utilizando esos documentos militares, digamos, de la justicia militar. Los documentos militares que utilizamos sirvieron para identificar a las 4 personas que participaron en el interrogatorio de Perrini. Pero miren una cosa, a tal punto, porque esto da, por eso yo decía que más que para escribir un libro, esto da para ver muchos aspectos de lo que era la época. ¿Cuál era la pregunta que incluso el juez militar le hacía a todos, a los que le tomó declaración ese año, estamos hablando del 74? Decía, ¿cómo justifica los hematomas que tenía el cuerpo de Perrini? ¿Y sabe lo que respondían todos? O sea, es una respuesta cliché, armada, ¿no? Era por el trato riguroso que se le debía dar al detenido incomunicado. No es que alguien haya respondido eso, todos respondieron lo mismo. Por el trato riguroso que se le debía dar al detenido incomunicado. Nunca voy a olvidar esa oración. Con ese eso le respondían al juez militar. De la EPA que intentó blanquear. Entiendo. ¿Entiendes? Ocurre que cuando se incorpora ese expediente en la causa, ya queda práctica y se comienzan a recibir las declaraciones de los testigos, ya la causa toma otro rumbo porque ya hay indagados. El capitán Bodián falleció durante el proceso, que luego fue el general Pedro Barnés, que se suicidó cuando se conoció el autoprocesamiento, el día que lo fueron a detener, y el teniente Puigvert, que fue el que a la postre resultó condenado días pasados. A 22 años de prisión. 22 años de prisión. Estos 3 individuos son los responsables de la muerte de Perrini. Participaron en el último interrogatorio, fueron encontrados, por supuesto, es decir, en el caso, el juicio siguió contra la persona, contra una sola de las personas. Sí, entendido. Fue declarado culpable por el homicidio muy especialmente agravado. Y si tú me permites, para seguir exponiendo el contexto, porque mucha gente puede no conocer, nuevas generaciones, no conocer, incluso para nosotros es algo muy doloroso, para todos los que vivimos de alguna manera esa época, aún siendo niños, ¿verdad? Esto se desarrolla en un contexto de violación sistemática de derechos contra la población civil. Eso es lo que hay que tener presente, o sea,
Es decir, en esa época, años 74, durante toda la dictadura, no era una represión contra el enemigo político. Cualquier persona sospechosa de, o que al criterio exclusivo de que detentaba el poder, podría desafiar de alguna manera el régimen, era un posible desaparecido, para ir al grado extremo, ¿verdad? Se le detenía, se le privaba de libertad y legítimamente se le torturaba luego, o se le soltaba, se le procesaba, se le inventaba la causa, se le mandaba a prisión política, o se le mataba. Y eso es por lo que ocurre aquí. Fíjense que uno de los testigos, yo no voy a dar nombres porque está toda en la sentencia, lo que voy a relatar es la sentencia judicial, o sea que es si se quiere, la finalización de la causa, y es una sentencia pública que está a disposición, pero parece muy importante para la memoria, aparte de la pieza jurídica en sí. Aquí debemos resaltar la excelente valoración de la prueba y de aplicación del derecho que realizó el doctor Tabaré Ramos Pea, el juez de la causa. El juez letrado en lo penal de la causa que dictó esta sentencia. Fíjense que uno de los testigos se conocían, pero estaban vendados, pero a veces se ingeniaban como para poder, y se reconocían por la voz muchas veces. Dice, nos apartan a 4 y no sé en qué orden pasamos por situaciones de tortura extrema, atados a una tabla, y nos metían de cabeza en un medio tanque para hacernos submarino. Me tocaron con la picana cuando estaba allí, incluso se me reventó el oído, recibí mucha picana en la zona testicular y tengo 5 operaciones en esa zona. Luego con los sucesivos golpes me fisuran 3 costillas, me llevan a enfermería. Ahí al médico me faja el abdomen a la altura de las costillas y me devuelven al barracón para continuar castigándome. O sea, allí este testigo además describe que uno de esos 4 era Perrini. Cuando hablamos de tortura no estamos hablando de malos tratos, simplemente, sino era tortura. O sea, la persona se le llevaba al límite para evitar que falleciera. Cuando no moría, se le llevaba al médico militar para que controlara que no se muera, para que pudiera seguir sufriendo. O sea, es aberrante. Otro de los testigos dice, yo Perrini lo vi contra la pared, tirado contra la pared, la mitad de la espalda apoyada contra la pared y el resto sobre el piso de espaldas con la camisa abierta. El pecho y el abdomen lo tenía todo negro. En ese momento dije algo así como que lo habían matado y me dieron una paliza por ello y me dijeron que no mirara. Ese es testimonio de otro testigo. De otros testigos, estamos hablando de otros testigos. Esos testimonios son frutos de la causa que se inicia en el 2010. Durante todo ese juicio que iniciamos fuimos aportando testigos. Necesito saber, ¿por qué antes no... ¿Por qué no hubo acciones en busca de la dilucidación? Es un tema muy personal, y se lo reservo a la familia. Piero Perrini lo ha explicado varias veces. Tenían miedo. Era un tema para él como que le costaba tomar la decisión porque tenía miedo. Trató de borrar el tema. Miedo aún en democracia, ¿verdad? Aún en democracia, o sea, como que no quería volver a ese pasado. Y recuerdo cuando me fue a consultar, uno le explicó lo que iba a demorar y que iba a tener que convivir con el juicio durante muchos años. Y yo recuerdo, por eso digo que es un caso, fíjense que fueron 8 años, 9 años de juicio, ¿no? Cuando se comenzó a conocer el juicio Perrini, hubo un acto en el Teatro Guamá de Carmelo, informativo, concurrió toda la sociedad de Carmelo. Gente que incluso terminaba llorando diciendo, nosotros no sabíamos que había pasado esto en Carmelo. Estamos hablando, yo no recuerdo el año exacto, si fue en el 2011, 2012, porque como que era algo que subterráneamente se comentaba en Carmelo. Pero no se había... Cuando realizamos esta denuncia fue un trabajo, el abogado tiene que comprender, respetar los tiempos y los derechos, sobre todo en este caso de la víctima, porque el hijo es víctima. Luego inmediatamente que se hizo la denuncia y se le tomó declaración a Piero en el juzgado, los hermanos
también se adhirieron a la causa. Los testigos tuvieron su oportunidad histórica de tener, como yo digo, su día ante los tribunales, ¿no? También los testigos, porque también los testigos estaban... Convengamos, claro, lo que pasa es que la razón de la sinrazón es tan voluminosa que nos impide ver algunas cosas, ¿no? Esos testigos, estas personas esos testimonios que tú citaste, también son víctimas, porque fueron víctimas de tortura, de malos tratos, de privación de libertad. Lo que pasa es que ante la dimensión de la muerte queda como minimizado, cuando en realidad también fueron víctimas de crímenes, ¿no? Es así, y te digo que eso no solo en esta causa, sino en otras similares, no hay dos causas iguales. Uno ve muchas veces que el testigo pasa horas declarando, porque siente que tiene su día, el día entre comillas, ¿no? Decimos los abogados, todo ciudadano tiene derecho a tener su día ante los tribunales, poder hablarle a un juez y contarle lo que el juez le pregunta. Eso es reparatorio para toda persona que declara, más en estos casos, está profundamente estudiado, de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Óscar, ¿qué garantías hay que las personas imputadas como responsables de estos crímenes en efecto sean ellos y no otros? Porque... No tengo margen para la duda, porque ellos mismos, primero que le han reconocido que participaron. Pero la pregunta, porque responde la pregunta uno ha escuchado a lo largo de los distintos procesos a propósito de violación de derechos humanos perpetrados por individuos que además representaban al Estado, ¿no? Porque formaban parte de una organización del Estado, de una agencia del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Uno de los argumentos que uno suele escuchar en estos casos es: no era yo no fui, yo no estaba. Es así, mira, te digo... ¿Me lo contestás luego de la pausa? Pero cómo no, un placer. Estamos con Óscar López Goldaracena, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, estamos recibiendo vuestros mensajes a propósito de entradas dobles para esta noche, ir al Velódromo de Montevideo para ver la mojigata, los pasteles, el queso, las cabras, la gran muñeca y Catalina. Todo eso a partir de las 8. Recuerden que ustedes se pueden comunicar a través de encamino98.7@gmail.com. Serán 3 los ganadores, 3 entradas dobles tenemos para repartir en el día de hoy. Nos sigue acompañando Óscar López Goldaracena en el último tramo de este programa. La pregunta que yo te hacía, Óscar, a propósito de la causa de Perrini, hay 3 imputados, 2 de ellos han muerto, ya no están con vida, ¿verdad? Uno de ellos, de hecho, cuando se conoció el primer dictamen de la justicia, se quitó la vida, ¿no es cierto? Y acaba de dictaminarse una prisión a 22 años al tercero de los responsables. Y yo te preguntaba, ¿qué certeza hay de que en efecto los responsables, esos aludidos, sean esas personas y no otras? En primer lugar, en este caso fueron juzgados con todas las garantías del debido proceso y en un trámite judicial que insumió, estamos hablando de 8 años, con intervenciones de los jueces letrados, del Tribunal de Apelaciones e incluso de la Suprema Corte de Justicia, porque fue en este caso donde en su momento el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia comentó que iba a haber una muralla. Ustedes lo recuerdan. Y requirió toda, si quiere, la pericia y la constancia profesional como para buscar argumentos a los efectos de que jurídicamente se pudiera juzgar a pesar del tiempo transcurrido. Luego, en un minuto yo voy a redondear eso, pero voy a la pregunta. En este caso fueron juzgados. En este caso particular, los propios imputados, vamos a hablar concretamente de la persona declarada culpable, ¿verdad?, reconoce en su declaración que participó en el interrogatorio. Cuando se le pregunta, lo destaca el juez: sí, señor, estuve presente conjuntamente con el capitán Bodián y con el capitán Barneis. Por otra parte, la prueba se valora en su conjunto. Y hay un expediente... Quiero entender, ¿estar presente significa yo cometí esos actos de tortura? Generalmente, el delincuente, en este tipo de actos, como en una rapiña, como en un homicidio, como en un hurto, siempre niega a ser delincuente. La justicia lo que trata es, con todas las garantías de la prueba que se presenta por parte de la acusación, conforme a un régimen de valoración que no es arbitrario, sino legal,
previsto en la ley. El juez no puede decir, me parece tal cosa. Entendido. No, tiene un régimen estricto de valoración de la prueba, se determina si es culpable o es inocente. Y con todas las garantías, además, que luego la sentencia puede ser revisada. O sea, en este caso no hay absolutamente ninguna duda, pero quiero ilustrarles algo a raíz de la pregunta. La violación de derechos humanos, este tipo de delitos, torturas, desapariciones forzadas, homicidios políticos, las agresiones sexuales a las personas detenidas, violaciones. Lo que participa es un aparato, como digo un aparato, que quiere decir muchas personas. Y es usual que la gente quiera decir, voy a razonar, quizás por absurdo, pero esto me ha pasado en alguna causa donde también resultaron condenados hasta en segunda instancia. No, yo solamente pintaba los árboles. No, yo no fui, yo manejaba la camioneta, yo no sé lo que había atrás. No, yo no fui, yo lo único que hice fue ponerle esposas. No, yo no fui, yo lo único que hice fue ponerle una capucha. No, yo no fui, yo lo único que hice fue hacer el pozo. A ver si me explico. Sí. En la valoración global es un aparato de terror, por eso se le llama de terrorismo de Estado. No importaba quién era la pieza, sino que el sistema funcionaba en base a una ideología que se llamaba la ideología de la seguridad nacional, donde está escrito. La finalidad de esa ideología es eliminar todo obstáculo hacia el proceso cívico-militar, etcétera. O sea que el aparato de poder ejercido por el Estado o bajo el poder del Estado es el que realizó las violaciones a los derechos humanos, el propio Estado. Pero en materia penal de lo que se trata es condenar a individuos, a personas físicas por su participación en los hechos, como autores, como coautores, como cómplices, ¿no? Y de eso se trata la justicia penal. Pero quería contestar la pregunta en los dos planos. Por un lado, la justicia determina qué grado de participación y de responsabilidad penal tiene la persona acusada. Y por otro lado, hay que tener presente el contexto en que se producen ese tipo de violaciones a los derechos humanos, muy bien detallada por el juzgado. Fíjense además que en este caso, cuando yo hacía referencia a esas barreras que tuvimos que superar, la sentencia recoge las nuevas tesis, digamos, hoy por hoy indiscutidas, pero que en su momento fueron puestas en tela de juicio hasta por la Suprema Corte de Justicia, de que estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad. Es decir, lo señala la propia sentencia, lo fundamenta. Nuestra Constitución tiene lo que yo llamo normas ventana, ¿verdad? O sea, artículos que señalan que son derechos humanos fundamentales con rango constitucional, aún aquellos que no estén escritos en la Constitución, pero que derivan de la forma republicana de gobierno, que son inherentes a la personalidad humana, y los tratados internacionales, o en otro artículo, ingresan también en la Constitución en materia de derechos humanos. Luego, la propia Constitución establece la obligatoriedad de juzgar crímenes contra el jus cogens, o sea, el derecho de gentes, en este caso. Entonces, las normas hoy internacionales, esto lo vengo sosteniendo desde 1986, que fue el primer ensayo en la materia aquí en Uruguay, esas normas internacionales disponen que este tipo de crímenes son desde la Segunda Guerra Mundial, no son imprescriptibles. Ajá. Bueno, de hecho era una pregunta que había llegado. No importa el tiempo transcurrido, y eso lo recoge especialmente la sentencia. Y nosotros lo que hemos sostenido es que al ser imprescriptibles tienen carácter de crímenes de lesa humanidad y pueden juzgarse. No pueden amnistiarse. Digo, hay una serie de normas, de principios técnicos que rigen la materia y que el juez los recoge, en este caso, en la sentencia, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y la ley de la caducidad no oficiaba como muralla a propósito? Oficiaba como muralla, y luego que se le encontraron ventanas a la ley de caducidad para avanzar en este caso, luego la ley de caducidad fue, ustedes recuerdan, derogada, y se plantea la inconstitucionalidad contra la norma que no que derogaba la ley de caducidad, sino que decía que estos crímenes eran imprescriptibles, y ahí vino la muralla. Pero nosotros argumentamos jurídicamente y académicamente por esas ventanas que dejaba abierta la Constitución para que los jueces igualmente pudieran avanzar. ¿La persona imputada va a apelar? ¿Qué información tenés al respecto? En este caso, por el tipo de crimen, viene a ver, el tipo de crimen determina que
hay lo que se llama una apelación automática. El caso es revisado por el Tribunal de Apelaciones. Y siempre, aunque no apele, aunque no se presente, ¿verdad? No sé lo que... o sea que habrá un tribunal de alzada que... Un tribunal de alzada que estudie nuevamente este caso. Este caso se inició en el juzgado, pasó, fíjense que fueron 9 años. La doctora Telechea, la fiscal Telechea, fue la que pidió los procesamientos, el inicio de la causa. En aquel momento las primeras declaraciones fueron tomadas por la doctora Mariana Mota, y luego el juicio prosiguió, y ahora reitero, esta sentencia del doctor Ramos me parece excelente desde el punto de vista de la valoración de la prueba, que habría mucho más para contar de la prueba, a mí se me está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que son cuestiones, uno de los testigos que luego terminó escribiendo un pequeño cuento, quizás la audiencia, tú lo conoces, que se llama El Bote. Uh-huh. El testigo estaba preso, estaba en esa tanda, estaba en el cuartel, incomunicado, una mujer, y habían dejado de escuchar los gritos de Perrini. En un momento ella pide o la lleva o le dicen que vaya o va al baño, tiene que caminar con los ojos vendados. Y se tropieza. Cuando toca, ¿con qué se tropezó? Me tropecé con un bote, algo de madera. No era un bote, claro. Era un ataúd. Claro. O sea, la reconstrucción que se hizo desde todo, ese cuento había sido publicado en una revista en Carmelo. Sirvió también para la causa, ubicar a su autora, porque de esa manera era algo que estaba... fíjense, mire, hay un testigo, Alejandro, perdón que yo dice así textual: en un momento que estoy en el submarino, se lo están torturando a él, mientras me metían y me sacaban del tacho, o sea, el que le estaba torturando, me dicen: habla que acá la quedó Perrini. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de que Perrini estaba detenido. Sí tenía la sospecha, porque cuando estábamos en el plantón había una persona que estaba enajenada, desvariando, diciendo que vendía helados para que lo identificara. Un elemento que no hice referencia, pues se van sumando, ¿no? En este caso pedimos como prueba una autopsia histórica. ¿Qué es una autopsia histórica? Es revisando todos los antecedentes del caso, y la autopsia que se realizó en su momento, que la cátedra de Facultad de Medicina, o sea, los especialistas en el tema medicina forense, determinaran y le explicaran al juez la causa, nos explicaran a todos, bueno, cuáles eran las conclusiones técnicas científicas. Participaron los profesores doctor Rodríguez Almada, Daniel Maglia y Domingo Medero. ¿Sabes lo que concluyeron? Digo, en un dictamen muy extenso, que no lo voy a leer, que la víctima fue multigolpeada. Eso es lo primer lugar. Que fue golpeada hasta la muerte. Que una de las posibles causas del fallecimiento pudo haber sido esa, pero pudo haber sido también el ahogamiento durante la aplicación del submarino por los hallazgos pulmonares. O sea, la tortura, la muerte por la tortura, está absolutamente probada, y eso es lo que determinó la culpabilidad del responsable. Pero yo creo que la importancia de esta causa tiene dos planos que son quizás muchos más. Pero estamos casi en el final. Un plano que es el de memoria para toda la sociedad, para todos. No solamente para la familia de Perrini, sino para la sociedad de Carmelo y para todo. ¿Qué ocurrió con un civil que no tenía, y si lo hubiera tenido, como decimos al principio, no justificaba en lo más mínimo? Pero ¿cómo fue la dictadura militar en el Uruguay? ¿Cómo fue? La segunda, la actuación de la justicia, que a veces tarda, pero en este caso llegó, ¿verdad? Y en ese plano jurídico, la incorporación en la sentencia del concepto de crimen de lesa humanidad en el fundamento de la sentencia. Yo creo que es dignificante la sentencia para la víctima, y acá la víctima no fue solamente Aldo Perrini, sino que fuimos todos en realidad, y precisamente para prevenir. El derecho tiene que aplicar íntegramente. El derecho acá mandata siempre en estos casos juzgar. Un minuto nomás para conocer tu opinión acerca de, bueno, los comentarios que ha hecho el general Alfredo de Ramún, el
el flamante jefe del Estado Mayor de la Defensa, que abordó el tema con la necesidad de que, bueno, que personas que tienen información y datos de aquella época pudieran darlas a conocer, entre otras cosas para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, pero con garantías, ¿no? Digamos. Yo aquí sé que tenemos muy poco tiempo. Sí, casi a modo de título, después podremos desarrollar. A modo de título y podemos. Yo quiero una reflexión en un primer plano jurídico, que creo que esto se olvida. En nuestro Código Penal, en la Ley 18.026, en su artículo 21, comete delito de desaparición forzada de personas. Reitero, comete crimen de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, aquel que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, aunque no haya participado. Ajá. No es un delito, no solamente se castiga la desaparición. De acuerdo a nuestra forzada, norma, conocer cosas y no decirlas te hace responsable del delito. Responsable de una pena de 2 a 25 años de penitenciaría. Esto tenemos que tenerlo presente en cuál es el marco jurídico. Aquel que tiene datos, ¿verdad?, y no los brinda, está cometiendo delito. Aquel que, o sea, eso es quiero ubicar el tema, ¿verdad? Si tengamos presente ese escenario. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que en este tipo de crímenes se trance. De hecho, no estoy de acuerdo con ninguno de los acuerdos del nuevo Código de Proceso Penal, de acuerdos reparatorios. Ajá. Y demás. No estoy de acuerdo. Cuando yo tuve el honor de integrar... Está bien, te entiendo. Pero después, no obstante, han pasado las décadas y los ciudadanos permanecen... los cuerpos de ciudadanos continúan enterrados, ¿verdad? Tenemos muy poquito tiempo y quiero redondear con esto. O sea, ubicándonos que estamos en presencia de un delito gravísimo, ¿quién investiga los delitos? Cuando hay una red de narcotraficantes, de prostitución infantil, ¿quién investiga los delitos? La policía, un departamento especializado, ¿verdad? Así es. Yo estoy bregando desde hace muchísimos años para que en estos casos exista ese departamento especializado. No, entre comillas, comisiones. Me van siguiendo los oyentes y tú, ¿verdad? No, departamento especializado. Sí, profesional de la investigación, exacto, además. Esa es la policía la que investigue. Con la dirección del juzgado, con la dirección del fiscal, de acuerdo si son causas por el Código Viejo o causas por el Código Nuevo. Estamos ante delitos gravísimos y que se lo dejamos a comisión. Eso puede ser muy importante para la memoria, para los historiadores, ¿verdad? Para recopilar datos. Los datos tienen que ir a la justicia. Yo las pocas causas que sigo en búsqueda de desaparecidos, yo siempre fui de la idea y lo que he presentado, todos los datos que aparecen van a la justicia. Oscar, la tenemos que dejar por acá, ¿sabes? Queda a cuenta de mayor cantidad. Yo te quiero agradecer muy especialmente en nombre además de la familia Perrini, la oportunidad de haber podido amplificar lo que fue la historia y además lo que fue este juicio, y un agradecimiento muy especial de mi parte, no solamente a la familia, a todos los comunicadores que durante estos 9 años estuvieron apoyándonos, difundiendo el tema, y a toda la gente que en definitiva nos dio para adelante para seguir con esto. López Goldaracena, el abogado, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.